Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días, Dios les bendice a todos, a todas. Gracias por estar allí una vez más, conectados al camino a través de Dinámica 92.9 FM. Gracias damos a nuestro Señor por permitirnos entonces, a través de Dinámica 92.9 FM, llegar hasta sus hogares o a cada sitio donde ustedes se encuentren en este momento para compartir palabra del Señor. De verdad, gracias a todos, porque definitivamente este encuentro de todas las mañanas, de lunes a viernes de 7 a 7:50, es un encuentro bíblico, es un encuentro con la palabra de nuestro Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Gracias de nuevo por estar allí, conectados al camino. Aquí en la cabina estamos listos, seguramente ustedes allá afuera también están. Así que vamos directamente al encuentro con nuestro Señor Jesús, con la oración nos conecta. Señor bendito, muchas gracias te damos por este nuevo día. Tus misericordias nos han traído a Él y queremos rogar, Señor, y suplicar por tu gracia para que podamos cumplir con todos los propósitos, Señor, que tenemos para el día de hoy. Señor, queremos pedir que nos ayudes a crecer en gracia, que nos ayudes a crecer en obediencia, en justicia y santidad. Que cada vez nuestro carácter sea más moldeado al de Cristo. Que te glorifiquemos y honremos en todas nuestras actividades, en el trabajo, en el hogar, en los centros de estudios. Cada cosa en que nos desenvolvemos el día de hoy, Señor, tu reino esté siempre presente, nuestra mirada siempre hacia lo que es celestial, nuestros valores en lo que de arriba, en el cielo, esperando a Cristo, Señor. Que hoy todas las cosas puedan funcionar para tu gloria y para nuestra edificación. Por favor, ayúdanos y guíanos para honrarte y ser que cada vez que nos vean puedan ver que vivimos por tu Espíritu y por tu gracia y verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Está sintonizando Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Vamos de inmediato a una frase, una reflexión. Agradezcamos a Dios por este día, por abrir los ojos de nuestros corazones y mentes a la verdad del Señor Jesucristo. Amados oyentes, espiritualmente hablando, estamos cegados a la verdad de Dios hasta que el Señor abra nuestros ojos para ver su verdad. No podemos ver el reino de Dios y mucho menos entrar en él hasta que el Señor nos dé ojos que puedan percibir a Jesús y un corazón que confíe en él. Agradezcamos a Dios este día por abrir los ojos de nuestros corazones y mentes a la verdad del Señor Jesucristo. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bueno, de inmediato iniciamos nuestra sección Caminando con Jesús, la serie que comenzamos hoy, las parábolas del reino, el tema, una introducción a los misterios del reino de Dios. Nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Gracias, pastor, por acompañarnos una vez más. Estamos en un nuevo año
y definitivamente, como decimos en criollo, con las pilas puestas para llevar a todos y cada uno de nuestros oyentes la palabra del Señor. Bienvenido. Gracias José Luis, gracias a Dios por la oportunidad y por supuesto a ustedes por la invitación. Bendiciones a todos en la cabina y a toda la audiencia también. Bien, pastor, vamos a estar conversando entonces, como ya dijimos, vamos a hacer hoy una introducción a los misterios del reino de Dios. Sabemos, pastor, que todo el mundo ha escuchado hablar de las parábolas. Pareciera que fuese fácil entender las parábolas, aun cuando los mismos discípulos mencionaron alguna vez que ¿por qué hablas a través de las parábolas? Y se les complicaba un poco entender toda esa, digamos, simbología que hacía el Señor allí usando las parábolas, ¿no? Ahora bien, pastor, también esto tiene que ver con el reino de Dios, definitivamente. Ciertamente el Nuevo Testamento se refiere a algo más. Podemos ver, por ejemplo, nosotros que Juan el Bautista sale del desierto anunciando con urgencia: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, por ejemplo. Y el Antiguo Testamento nos refleja pues ese reino. Sabemos que para los judíos pudiera ser todo eso bien entendible, sobre todo cuando ellos esperaban ese rey que los pudiera dar la libertad. Pudiéramos entonces comenzar, pastor, hablando un poco sobre ese reino. Sí, por supuesto, y excelente pregunta, José Luis. Si alguien nos preguntara, que dijéramos en una frase corta, pequeña, ¿de qué trata la Biblia? La respuesta más sencilla que podemos dar es que la Biblia trata del reino de Dios. Desde la eternidad, el plan de Dios ha sido traer su reino a la tierra. Por eso es que acabo de decir que la Biblia es el libro que trata sobre la venida del reino de Dios. Y eso es lo que responde el Nuevo Testamento, que esa venida del reino ha llegado. Al Evangelio de Mateo, que es donde precisamente vamos a estudiar las parábolas, se le llama también el Evangelio del reino. Ahora, aquí hay dos términos que es muy importante que tengamos bien claro, que son reino y pacto. Es muy importante para el entendimiento, inclusive de todas las escrituras. Un reino, ¿verdad? Se puede decir que un reino es un espacio de autoridad o soberanía. Significa que dentro de un espacio alguien está gobernando o reinando. De allí los teólogos coinciden que en esta definición sobre el reino de Dios. ¿Cuál es? Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo la ley de Dios. Y pacto, los pactos en la Biblia, en la Escritura, funcionan como esa herramienta administrativa por el cual Dios establece, delega y gobierna sus reinos. Así que entonces este tema del reino de Dios, el desarrollo de ese plan lo podemos ver en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre vamos a notar en cualquiera de las etapas que estemos estudiando, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, esos tres aspectos que definen el reino de Dios. Siempre veremos que hay un lugar, una tierra, hay un énfasis en un pueblo que haría progresar ese reino, y hay una ley, es decir, las palabras por el cual se rige ese reino que estamos hablando. En las Escrituras podemos ver tres reinos específicamente, puede ser el marco referencial en que marcamos toda la Biblia. La Biblia nos habla del reino de la creación, el reino de Israel y el reino de Cristo. Aquí entonces tenemos que estos reinos no son desconectados, que no tienen destinos separados. Cada uno de estos reinos, Dios tiene un papel que contribuye al plan final de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es lo que nos dice la Biblia acerca del plan de Dios en Efesios 1, 9, 10. Lo cito, dice: dándonos a conocer, dice Pablo, que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí la palabra clave de ese versículo es reunir, que significa llevar a consumación, llevar al clímax. La Biblia entonces nos enseña que Cristo, el reino de Cristo es la consumación del plan de Dios. Entonces, por lo que acabamos de decir, podemos decir algunas cosas. Primero, la Biblia nos enseña que Dios estableció un reino con Adán a través del pacto de obras. Este lamentablemente falló en ese plan de traer el reino de Dios. Y a pesar de que merece la muerte, Dios le da misericordia. Establece el pacto con Noé, donde
allí coloca la estabilidad de la tierra y de la humanidad. Surge la tensión en la trama bíblica. ¿Quién traerá entonces el reino de Dios? La Biblia nos dice que Dios llama a un hombre para prometerle que a través de su posteridad vendrá un reino, el de Israel. Estamos hablando de Abraham. Y que a su vez, a través de ellos vendrá el reino de Dios. Dios establece su ley, el pacto sinaítico, y le da un rey, el pacto davídico. Sin embargo, la historia de Israel en el Antiguo Testamento nos muestra su incapacidad para traer el reino de Dios. Sigue la pregunta de la tensión en toda la Biblia. Entonces, ¿quién traerá el reino? Bueno, la respuesta del Nuevo Testamento es que ese reino viene a través de su propio Hijo Jesucristo. Pero, cuidado, no podemos ver que son alternativas a los fracasos humanos el reino de Cristo, sino que siempre fue el plan de Dios, como lo acabamos de mencionar en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Excelente. Bien, estamos conversando con el pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor Luis Muñoz, conversábamos en la parte anterior un poco sobre lo que ha significado estos reinos y la relación con los pactos de obra, el pacto con Noé. Y usted hablaba de ese reino de Dios a través de Adán, a través de Israel, ¿sí? ¿Pudiéramos entonces seguir profundizando en ese sentido? Sí, por supuesto. Entonces, el Nuevo Testamento, hablábamos, es la respuesta de Dios a esa pregunta que se ha estado haciendo en el Antiguo Testamento, esa pregunta implícita que Dios en su historia nos hace preguntarnos, ¿quién traerá el reino de Dios? Entonces, todo el Nuevo Testamento es precisamente la respuesta de Dios diciéndonos, el reino ha llegado. Pero, por ejemplo, tenemos en Juan el Bautista, el precursor del Mesías, que dijo que el reino se había acercado. Mateo 3:2, en la predicación de Juan el Bautista, él dice, vino Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Uno debe preguntarse, ¿qué reino? ¿Qué reino estábamos esperando? Bueno, precisamente el prometido y el anunciado en todo el Antiguo Testamento. Y cuando nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal, sus primeras predicaciones fueron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 4:17, y en Marcos 1:15 dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo de espera acerca de ese reino anunciado. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, si bien Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús, anunciaron que efectivamente había llegado el reino esperado, el Señor Jesús también aclaró que la llegada del reino trajo consigo un misterio. Pudiéramos entonces explicar ese misterio, porque estamos hablando que hoy el tema es una introducción a los misterios del reino de Dios. Exactamente. Bueno, el reino ha llegado según el Señor, según Juan el Bautista, pero entonces el Señor aclara que trajo consigo un misterio. ¿Cuál es ese? En Mateo 13, versículos 10 y 12 nos dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Para ellos quedaban perplejos. ¿Por qué dejó de la enseñanza clara a ahora enseñar por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso decimos los misterios del reino. No es algo que nos inventamos o que queremos imponer, sino que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué es un misterio? Para aclarar un poco el concepto de la palabra misterio en la Biblia. Misterio simplemente es algo oculto y que permanecería así hasta que Dios lo revele. Los hombres no podían llegar a esa verdad de forma natural, sino que necesitan que Dios revele precisamente ese misterio. Bueno, el pasaje que acabamos de leer nos enseña claramente varias cosas. Se nos dice explícitamente que la llegada del reino trae un misterio. Eso es lo que dice el versículo 11. Jesús dijo, porque a vosotros es dado a conocer el misterio del reino. Otra cosa que se nos enseña es que esos misterios del reino son enseñados soberanamente por medio de parábolas. Versículo 10. El Señor entonces dice que no solamente va a aclarar o va a enseñar el misterio del reino, pero lo va a aclarar y lo va a revelar a través de las parábolas. Y en último lugar, podemos decir que las 7 parábolas que contienen Mateo 13 tienen un doble propósito.
Primero, ocultar el misterio del reino a aquellos que han rechazado la oferta de gracia que Dios le ha ofrecido en Cristo Jesús. Es una especie de juicio. ¿Para los de ese entonces o sigue vigente? Para los de ese entonces y para los de hoy. Muy bien. Todo aquel que rechace la bondad de Dios que ofrece en Cristo Jesús, entonces la Biblia habla de un juicio de no aclararle los misterios del reino. Y en segundo lugar, les dije que también traía bendiciones y privilegios a quienes sí recibieron la oferta ofrecida en Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el versículo 16 del capítulo 13. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Si bien a través de la parábola era un juicio para aquellos que habían rechazado al Señor, ¿cuáles aquellos en su audiencia principal? Bueno, el capítulo 12 nos dice que ellos criticaron a Jesús porque recogieron a los discípulos porque recogieron espiga el día de reposo, rechazaron al siervo escogido, cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Era una generación mala que demandaba señal, y por última dijo que cuando le dijeron, ahí están tus hermanos y tu madre, y él le dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, que aquellos que rechazaban lo que Dios ofrecía en Cristo, Dios entonces no le aclararía sus propósitos eternos. Pero en cambio, aquellos que sí abrazaron a Cristo como su Señor en su audiencia principal y al mundo en general hoy, entonces Dios le aclara los misterios del reino de Dios. Pastor, conversábamos en el segmento anterior, ese misterio que confundió a todo el mundo. ¿Qué hizo Jesús para aclararles a todos esa verdad que estaba allí? Exactamente, un misterio que confundió a todos. Confundió a discípulos, confundió a Juan el Bautista, que según el Señor Jesús era el más grande de todos los profetas, confundió al pueblo en general y confundió a los fariseos mismos. La confusión surgía precisamente de las expectativas que tenía el pueblo en general en el siglo I en cuanto a el reino cuando llegaría. Esa expectativa se va formado por pasajes como por ejemplo el de Daniel capítulo 2 versículo 44, que dice así: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino, o sea, el reino anunciado, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí vemos que la clave en estos versículos son las palabras desmenuzará y consumirá. Son imágenes que evocan que ese reino vendría conquistando, que vendría con gran violencia, que vendría con la imposición a la fuerza, que vendría o prometía donde Dios destruiría a todos los reinos que habían estado sobre el pueblo y que establecería entonces el reino de los cielos. Es esa imagen y expectativa que tenían en el siglo I todos aquellos que estuvieron durante el reinado del Señor Jesús. Pero una cosa que descuidaron es que es verdad, era así, una cara de la moneda, pero no vieron o no tuvieron en cuenta otras imágenes que también había enseñado el Señor acerca del reino de los cielos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, tenemos el cántico del siervo sufriente. En Isaías 53:5 se habla de ese siervo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con el cántico del siervo sufriente se da otra imagen del reino. No es de conquista, rey, violencia, imposición, sino más bien es de un siervo sufriente. También tenemos profecías como la de Zacarías 9:9 que dice: he aquí tu rey viene, pero le dice humilde, montado en un asno. Entonces, al concentrarse solo en una imagen, lo que eran los discípulos o los fariseos y el pueblo en general, ellos entonces vieron solo una cara de la moneda de la llegada del reino. Ignoraron las otras imágenes que Dios también ¿Qué cosa, había pastor? dado. Que siendo ellos tan supuestamente estudiosos de la palabra, obviaron y siempre vieron fue a ese rey conquistador que los venía a liberar del yugo de la opresión, en este caso del Imperio Romano. No, hay un principio importante que nos enseña el Nuevo Testamento para interpretación correcta de las Escrituras, y es la venida del Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había descendido. Correcto. Desciende después de la ascensión de nuestro Señor. Es por eso entonces que es el pueblo del nuevo pacto, los cristianos con el Espíritu Santo, iluminados con el Espíritu Santo, que es su función en esta era con los creyentes, que pueden comprender las Escrituras. Nadie antes de eso pudo comprenderlas, ni siquiera sus propios apóstoles lo comprendieron
luego de su ascensión. Entonces vemos que inclusive hasta Juan el Bautista, el más grande de los profetas, estuvo confundido porque está preso y le dice al Señor, y manda a preguntar, epa, ¿eres tú? Generó esa duda, ¿no? En él. Exacto, hasta el más grande de los profetas del Antiguo Testamento estuvo confundido. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? El Señor empezó a aclarar. Y aquí tenemos en nuestro gran maestro Señor Jesús la respuesta. Él dice, el reino ya está aquí, como ya lo ha anunciado, pero ha venido en dos etapas. Una primera, secreta, humilde y discreta. Y otra segunda que es tal cual como la imagen de Daniel, con violencia, con imposición y juicio. En una primera etapa, los hijos del reino seguirán conviviendo con los impíos, sufrirán por ello. Los impíos seguirán disfrutando de la gracia común de Dios. Pero hay una segunda etapa, lo que llamamos la segunda venida de Cristo, aclarada mayormente en el libro de Apocalipsis, que ahí es donde vemos que el Señor viene montado en un caballo blanco. Eso es una imagen de un general que se impone, que viene, que traerá juicio, que juzgará a la gran ramera, que es una imagen del mundo que es anticristiano y que hace sufrir al pueblo de Dios, y que el Dios traerá el juicio definitivo sobre los impíos. Entonces, aquí vemos en estas parábolas que el Señor entonces responde y aclara ese misterio que había confundido a muchos, pero que Él está aclarando a sus discípulos. Ojo, el punto es a sus discípulos, aquellos que creen en Él. Perfecto. Muy bien, estamos entonces en Dinámica 92.9 FM conversando sobre una introducción a los misterios del reino de Dios. Pastor, cuando hablamos de la parábola del reino, entendemos entonces que esa significa, o de alguna manera son ese hilo conductor que de alguna manera las une con un propósito que el Señor tenía planteado. Pudiéramos conversar un poco sobre estas parábolas y la intención del Señor Jesús con las mismas. Sí, por supuesto. Como ya dijimos, la intención de nuestro Señor es aclarar ese misterio, que ese reino sí ha llegado, pero no se establecería como esperaban los discípulos según las profecías de Daniel capítulo 2 o Daniel capítulo 7 también, sino que sí había llegado, pero en dos etapas. Por ejemplo, vemos en la parábola del sembrador, evidentemente hay dos etapas. Una primera, en su primera venida, es que un humilde sembrador, y una segunda que implícitamente, si hay una siembra, habrá una cosecha. En la segunda parábola, el trigo y la cizaña está vinculada con la primera sobre el sembrador. Vemos nuevamente el tema subyacente. Son dos etapas. Una primera etapa, la primera venida del Señor. Un sembrador sembró, y una segunda donde Él se pone como un segador, donde le dice a los ángeles, esperen, dejen que el trigo y la cizaña crezcan, y yo diré a mis ángeles para que cieguen. En la tercera parábola es de la semilla de la mostaza. Vemos nuevamente este tema de trasfondo, dos etapas. Comienza con una semilla muy pequeña, la semilla de mostaza, y luego viene una segunda etapa, la segunda venida, donde es un árbol muy grande. La siguiente parábola, la de la levadura, nuevamente vemos este tema, dos etapas. Una primera etapa, la primera venida, la medida de la levadura, donde hay una inoculación. El reino de los cielos se introdujo en esta era presente, pero de forma discreta, como una porción de levadura, pero que hay una segunda venida, hay un proceso donde se leuda toda la masa. La siguiente parábola es el tesoro escondido, nuevamente dos etapas, un tesoro escondido, oculto, donde tiene que haber un sacrificio, hay que venderlo todo, pero también hay una segunda etapa donde hay una manifestación y gozosa de haber comprado, de haber adquirido ese tesoro. La perla del gran precio es la siguiente parábola, nuevamente dos etapas, una primera de sacrificio, nuevamente se hace la mención a venderlo todo para obtenerlo, y después el hombre gozoso en una segunda etapa, la segunda venida. Y por último tenemos la de la red, que nuevamente el tema aparece, dos etapas, una primera de recolección, una red que recoge todo, y una segunda donde va a haber un juicio. Entre esas dos etapas, dijo el Señor, habría un tiempo prolongado. Mateo 25:1 en la parábola de las 10 vírgenes, hay un versículo, en el versículo 5 dice claramente, tardándose el esposo, todas las vírgenes cabecearon. Y el Señor está anunciando a veces que los cristianos pueden cabecear, pueden descuidarse cuando ven que su segunda venida se retrasa.
Y en la siguiente parábola del Mateo 25, donde habla acerca de un hombre que era rico y se fue lejos, eso implica que va a haber un periodo prolongado. Pero no nos confundamos. Han pasado 2000 años de ese tiempo prolongado entre la primera venida y esperamos la segunda venida. Pastor, antes de pedirle una conclusión sobre el tema, tenemos todavía unos minutos. Quería preguntarle, ¿es tarea de la Iglesia hacer visible ese reino invisible? Porque no es para el futuro, es ahora, ¿cierto? ¿Qué papel juega o debe jugar la Iglesia entonces para hacer visible el reino de Dios? Bueno, dijimos al principio que el reino de Dios es un lugar, un pueblo y una ley. Correcto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que ese pueblo estaba a la posteridad de Adán, en el reino de Adán. En Israel, el pueblo era obviamente el pueblo de Israel, un lugar, la tierra de Canaán, y una ley, el pacto sinaítico. Pero en el Nuevo Testamento nos revela que ese pueblo, ese lugar es la iglesia. Ahora, ese lugar no es un espacio geográfico definido, físico, sino es un pueblo espiritual, un pueblo que hace avanzar el reino. Y una ley, la ley de Cristo, obviamente con la ley moral del Señor. Lo que tú dices es importantísimo porque nos dice que la manifestación de ese reino ahora, en esta era, es la iglesia de Jesucristo. Y que la membresía a ese reino depende de la relación con el rey. Así como dependía con el pacto abrahámico, el hijo de los judíos debía ser circuncidado y pertenecía al reino de Israel, así hoy aquel que cree en Jesucristo y tiene fe es miembro de ese pueblo, del reino de Dios que se manifiesta en la iglesia universal de Jesucristo en el día de hoy. Excelente. Pastor, una conclusión y una oración final, por favor. Bueno, como conclusión de lo que hemos hablado podemos resumir. Número 1, que nos aclara el Señor que la venida del reino es un misterio, uno que solo se puede ver si se nace de nuevo. Eso es lo que le dijo a Nicodemo. Pero ¿cómo puede ver el reino de Dios? A menos que nazca de nuevo. Entonces, necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. El Señor, a veces uno se pregunta o alguien puede preguntar, pero ¿por qué Dios lo hizo así en misterio y por qué no lo reveló más claramente? Bueno, como lo explica la Biblia, Dios lo hizo así porque de esa forma su gloria brillaría más. También, si nosotros nos contamos como aquellos que hemos entendido los misterios del reino, podemos decir como los discípulos casi al final de ese capítulo dicen que el Señor les preguntó, ¿entienden lo que les he dicho? Y ellos dicen sí. Entonces nosotros podemos decirnos que nos encontramos dentro de ese reino y el Señor nos está diciendo con esto es, tengan paciencia, la consumación viene. Amén. Y eso fortalece nuestra fe. Somos privilegiados, conocemos más incluso que el mismo Juan el Bautista, sabemos cuál es nuestro fin. También no solamente es para ver eso, sino que entender estas cosas nos fortalece en el hoy, en nuestro presente. Sabemos en qué etapa estamos y a dónde vamos. Sabemos cuál es el final de la película, que el reino de Cristo será establecido y nosotros estaremos allí. Entonces, pero por último, quisiera mencionar, a pesar de todo lo que he dicho, en realidad, en esta primera etapa, la primera venida, sí hubo un aspecto de ira y de violencia, pero ese aspecto de ira y de violencia vino sobre el rey. Cristo Jesús, el rey de su pueblo, llevó la ira de Dios en la cruz del Calvario para que su iglesia no recibiera su ira, sino que tuviera el perdón de sus pecados. Ese es nuestro rey, a ese nos debemos someter. Gracias, Señor. Gracias a nuestro invitado, se nos acabó el tiempo. El pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos vemos mañana para la segunda parte de esta serie, Las Parábolas del Reino. Dios los bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.